Hola a todos, mi nombre es Harold de descubresubconsciente.com. En este video vamos a hablar acerca de cómo no volvernos extremistas. ¿Sí? Extremistas con qué? Con nuestras propias ideas. Porque volverse extremista respecto a las cosas que uno piensa es demasiado fácil. ¿Sí? Demasiado fácil porque nosotros empezamos a tener un amor hacia nuestras propias ideas. ¿Sí? Y con el tiempo, en la medida que tengamos mayor amor a esas ideas, nos vamos considerando mejor, ¿sí? Considerando que nuestras ideas son mejores y tarde que temprano resultamos imponiéndola a los demás, ¿sí? Y no somos capaces en algún momento de mirar cómo esas propias ideas pueden afectar a los demás y cómo pueden afectar nuestra vida, ¿sí? Y vamos perdiendo un sentido de la realidad global por estar concentrados en esa idea en específico, en ese tipo de pensamiento, en esa pasión, en ese proyecto, ¿sí? Es muy fácil y es muy sutil, ¿sí? Eh, digamos que proyectos en los cuales se lleva bueno, y vamos a hablar obviamente de cuáles son esas cosas en las que uno puede caer de manera inconsciente para volverse extremista, y cómo puede uno de manera inconsciente tener ciertas actitudes extremistas sin que uno ni la menor idea, y cómo podemos evitar caer en el extremismo. Si vamos a hablar de 5 factores, creo que son más o menos, ¿sí? Vamos mirando. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, porque es que miren, vea, analicen esto, ¿sí? Miremos de cosas, de proyectos que requieren mucho esfuerzo. Generalmente algo que requiere mucho esfuerzo de nosotros, digamos que se vuelve un estilo de vida, ¿sí? Y al volverse un estilo de vida cambia por completo nuestro comportamiento, porque un estilo de vida implica abandonar ciertas otras características, ¿sí? Y si no es observar la naturaleza, mire usted la naturaleza, mire las especies animales y usted nunca ve un animal que tiene todas las virtudes en este mundo, ¿sí? O sea, que es súper rápido, que se protege al mismo tiempo, que pega fuerte, ¿sí? O es rápido o es conciso y fuerte, ¿sí? Pero no puede ser las dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros proyectamos nuestra personalidad a un proyecto, a una forma de pensar, a una ideología, al proyectarla hacia eso hay que abandonar otros tipos de pensamientos y otras formas de actuar que digamos, de manera inconsciente se van abandonando, ¿sí? Y se van cogiendo amor, se va cogiendo aprecio por ciertas formas de actuar que inicialmente en un inicio seguramente no nos interesaba, ¿sí? Entonces, miremos este tema, por ejemplo, algo que requiere una gran inversión de nuestro esfuerzo, por ejemplo, los multiniveles, ¿sí? Los multiniveles, para alguien que haya estado allí, sabe que en un inicio se muestra como una alternativa para ganar unos dineros extras en unos tiempos que le queden a uno libre 1 o 2 horas diarias, ¿sí? Pero luego de que tú estás en el fondo, ya empiezas a cambiar tu estilo de vida porque generalmente en estos multiniveles te están capacitando varias veces a la semana, vas conociendo gente con el mismo propósito, ¿sí? Y de un momento a otro terminas hablándole de todo el mundo, de cualquiera de los productos de multinivel que haya por ahí, ¿sí? Amway, Herbalife, bueno, lo que usted quiera por ahí. Usted ve una persona medio mal acomodada, bueno, esta es la persona que yo puedo llevar aquí a la reunión para que cambie su estilo de vida y mejore bueno, sí, muchas cosas. Eso es una forma. Otra forma es, por ejemplo, los grupos metafísicos, místicos, ¿sí? Una persona completamente normal en su casa, ¿sí? Y de un momento a otro lo ve usted rapado en la cabeza, con las palmas y hablando muchas cosas, ¿sí? O de pronto, por ejemplo, alguien que lee mucho la Biblia, de un momento a otro voltea en una plaza por allá, vea, hermanos, qué tal cosa y tal otro, ¿sí? No solamente el extremismo en esto, sino también en cualquier cosa, ¿sí? Cualquier cosa que tú fijes tu atención y te concentres solamente allí y piensas que es la absoluta verdad, pues entonces es eso. ¿Sí? O si no, vea usted, por ejemplo, a alguien, una cosa tan normal como los videojuegos, ¿sí? Métase usted a YouTube y mire la guerra tan berraca que hay, ¿sí? Que cuál es mejor consola, que si tal cosa, unos niveles de odio o política, ¿sí? La persona se concentra tanto en un partido político, en un líder, que ya actúa de manera crazy, ¿sí? Va y si usted entra a Twitter y hace unas guerras, ¿sí? ¿Por qué extremismo, apasionamiento extremo hacia las propias ideas
que se piensan y entonces las defiendes a capas y espada y las atacas al extremo a capa y espada, ¿sí? Y no solamente eso, ¿sí? Por ejemplo, ya en niveles extremos miremos, por ejemplo, los ascetas. Y los ascetas, por ejemplo, allá en el budismo, son personas que se aislaban de la realidad y vivían únicamente de comer frutas. Y incluso era tan extremo que ellos permanecían largas temporadas en una misma posición quietos y solamente se alimentaban del estiércol que botaban las aves. Por acá en esas antiguas épocas de los ascetas en el Medio Oriente, ¿sí? Bueno, Medio Oriente no, en el Lejano Oriente, ¿sí? Entonces es eso. Miren, vea, una persona loca no es el que tiene los ojos crazy por allá y que los voltea de un coso a otro y "Ah". No, ¿sí? Y que con las babas, no. Eso ya es un nivel bueno, de inteligencia, pues la persona nació así, ¿sí? Pero realmente los locos son muchos, ¿sí? De hecho, creo que hay algo que dice que en el 90 y pico por ciento de la población siempre tenemos un 60% de manías psicológicas, algo así. Somos en su mayoría, tenemos muchas cosas. Entonces hay muchísimo loco con el cual usted sienta a hablar y la persona es normal, ¿sí? Pero tiene un rayo por allá metido. Hay muchísimo así, muchísimo. Es demasiado, ¿sí? O por ejemplo, miremos por ejemplo este caso, Charles Manson, ustedes conocen la historia de Charles Manson, Manson o como se llame. Eh, Él, por ejemplo, bueno, usted lo ve, una cara de loco, ¿cierto? Eh, y en esas épocas cuando él salió a empezar a dar su doctrina los que se le acercaban eran pues hippies, gente normal de toda la vida, con el que usted habla normal. Yo creo que habían mujeres muy lindas ahí, ¿sí? Y ese tipo de ideas poco a poco, al principio se les fue calando, se les fue calando, ¿sí? Personas comunes y silvestres de cualquier esquina, normales, y de un momento a otro se convirtieron en asesinos en serie, ¿sí? Una niña, una señora, normal, en su casa, escucharon a este tipo y de un momento a otro todo lo que cometieron, ¿sí? Y cómo mataron a toda esa gente, bueno, por allá, si quieran averiguar la historia de este personaje, pues entonces es eso, ¿sí? De un momento a otro alguien es una persona normal y al otro rato lo ves con una camiseta y pegándole una pedrada al otro, ¿sí? ¿Por qué? Extremismo, ¿sí? Extremismo político, extremismo filosófico, extremismo lo que sea. Y eso le puede pasar absolutamente a todo el mundo, ¿sí? Es sino coger una idea y cogerle apasionamiento y todas esas cosas. El problema con la mente es que todo lo vuelve invisible, ¿sí? Cuando tú te metes a un entorno, a una manera de pensar, a una filosofía, a un tipo de lectura, tú al principio las cosas pueden parecerte incómodas, pero estás tan concentrado en lo que te llamó la atención de ahí que dejas de ver la perspectiva alrededor, ¿sí? Y puedes ver cosas incómodas, pero al principio serán incómodas, pero con el tiempo te van a parecer normales. ¿Por qué? Porque la mente, la conciencia ya la absorbió y no va a gastar energía observando lo mismo que ya asumió, ¿sí? Entonces lo ve normal y por eso lo deja pasar de alto, ¿sí? Entonces hay cosas que en un principio una persona entra en contacto con eso, le va a parecer incómodo, pero sigue adelante porque hay algo que le sigue llamando más la atención, pues entonces él lo deja pasar, ¿sí? Y así como te llama la atención una cosa, entonces todo lo demás lo ves normal. Eso es como, hay un principio que se llama principio de autoridad en la cual tú asumes una cosa como cierta si te lo dice una persona de autoridad, ¿sí? Entonces, cuando tú estás apasionado por algo, entonces digamos que esa pasión te va a hacer que todo lo demás lo normalices y lo veas bien, ¿sí? ¿Por qué? Por el crédito que le estás dando a esas ideas. Entonces hay que tener muy en cuenta eso, porque la mente va acomodando cosas, ¿eh? El problema también está en que uno se apasiona por algo y todo lo demás es olvidado, ¿sí? Entonces la mente, se concentra en un foco, es como cuando usted empieza a mirar para allá. A usted se le está olvidando, usted necesariamente tiene que perder de vista lo que está hacia este otro lado. ¿Por qué? Porque tú estás concentrado allí únicamente. Estás perdiendo el panorama completo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenés la mente fija en un solo punto, ¿sí? Entonces, obviamente hay maneras que uno
fija la mente, ahorita lo hablamos pues en las maneras de evitar ser extremistas y a la vez pues lograr nuestros propósitos, como ahorita. Entonces, lo que les quiero decir es eso, si tú fijas tu mirada en un punto, todo lo demás se te olvida. Y se te puede olvidar a ti la familia, se te puede olvidar los amigos, la novia, el sexo, la rumba, la diversión, el relajarte, ¿sí? Y finalmente, a uno la vida no le está pidiendo ser el mejor en todo ni nada de esas cosas, sino que simplemente estés cómodo, ¿sí? Y que sobrevivas, ¿sí? Miremos, por ejemplo, las especies animales. Uno no encuentra el animal perfecto, ¿sí? Encuentra animales que son buenos para algo, ¿sí? Y lo hacen bien y viven en ese entorno. Tenemos que aprender a encontrar nuestro entorno y, sobre todo, encontrar nuestra manera de vivir, que finalmente lo que nosotros queremos es ser feliz y estar bien con nosotros mismos. Entonces, nuestro primer propósito debería ser estar bien, cómodos con nosotros mismos, ¿sí? Entonces, importante tener en cuenta eso y sobre todo que antes de proyectar una meta, involucrarse con una filosofía, una forma de pensar, lo que sea, ¿sí? Tienes que saber que al involucrarte con eso vas a dejar en el olvido muchísimas cosas que para ti son importantes, ¿sí? Y que solamente vas a valorar en su dimensión cuando ya estés mucho tiempo adelante, concentrado en una cosa y dijiste, yo por estar concentrado en esto, de todo lo que me perdí y que me parecía tan valioso. Entonces, bueno, soluciones, recomendaciones. Pues bueno, lo primero es tratar de organizar aspectos de la vida no resueltos, ¿sí? O sea, observa tu vida, mira qué te incomoda, qué cosas debes de mejorar, ¿sí? Qué falencias tienes y solucionalos, ¿sí? O sea, primero en tu vida, antes de empezar un gran proyecto, que obviamente también lo puedes empezar, ahorita hablamos de eso, pero lo principal es trata de solucionar tu vida y sentirte bien contigo mismo y cómodo, ¿sí? Eso es lo más importante. Y valorar las cosas que todos queremos en la vida, ¿sí? Que es comodidad, eh, el amor de tu vida, ¿sí? Un sitio cómodo, eso viene por instinto. Mira a ver si eso realmente es tan valioso para ti y que es el primer instinto que uno siente y si eso es lo que quieres, pues entonces mira eso, ¿sí? Mira si eso estás dispuesto a sacrificarlo por lograr algo que de pronto tú mismo te trazaste, ¿sí? Entonces analiza eso, analiza si vale la pena sacrificar todo eso a veces. No pienses en un estilo de vida, ¿sí? O sea, cuando tú lanzas un propósito, una meta, no lo pienses como un estilo de vida, así como el que es futbolista y que ya vive por el equipo de sus amores y entonces se ve todos los partidos, se ve, odia al enemigo a muertes y al del otro equipo, se compra todas las colecciones de camisetas y todas las cosas. ¿Qué hizo ahí? Se volvió extremista, ¿sí? Aunque es un extremismo pues que dentro de lo que él vive pues no le hace mucho daño, a no ser que coja y empiece a perseguir a los del equipo contrario, ¿sí? Eh, no, ¿cierto? Tú tienes esa afición y listo, y vas. Entonces, cuando tú tengas unos propósitos, velo como una habilidad que vas a desarrollar, así como cuando tú vas al gimnasio, ¿sí? Tú vas al gimnasio, le dedicas 2 horas, haces tu ejercicio y desarrollas tus músculos, ¿sí? O vas a tus clases de yoga, te relajas y listo, y desarrollas una habilidad, mientras que toda tu vida sigue normal, ¿sí? Pero cuando tu propósito, no solamente la llevas aquí a este ejercicio, sino que la llevas a todo el resto de tu vida, pues entonces ahí es cuando te saturas y ya empiezas a perder sentido de la realidad, ¿sí? Entonces, para que tengas en cuenta eso. Eh, lo otro es mantente en contacto con una persona contraria a ti, ¿sí? ¿Para qué? Para que sea tu polo a tierra respecto a eso que tú quieres lograr, ¿sí? Una persona contraria a ti y contraria al proyecto que tú quieres llevar, ¿sí? Porque de cierta manera esa persona, si bien puede desanimarte respecto a lo que tú piensas lograr, de todas maneras te mantienen a tierra porque uno en su propia mente todas las ideas las considera maravillosas, ¿sí? Y quizás esa persona de una visión completamente contraria a esa idea puede de pronto hacerte recapacitar respecto a ciertas cosas que tú no estás viendo por estar enamorado de tu propia idea, ¿sí? Entonces mantén en contacto con una persona que sea contraria a esa realidad que tú quieres crear o contrario a tu personalidad, ¿sí? Otro punto, evita consumir siempre el mismo tipo de contenido. Eso es peligrosísimo, ¿sí? Peligrosísimo porque termina intoxicado y termina falto de nutrientes, ¿sí? Como tú todos los días
consumir, no sé, hierbas o consumir únicamente frutas, ¿sí? Poco a poco tu cuerpo empieza a perder proteínas, ¿sí? Porque no estás consumiendo las proteínas, empieza a perder, qué sé yo, otro tipo de cosas que el organismo necesite, otro tipo de nutrientes, ¿sí? Entonces vas perdiendo fuerza en general. Aunque de cierta manera pues concentrarse en algo le va a afianzar en torno a eso. Pero si quieres mantener contacto con la realidad, digamos que consume de diverso tipo de conocimiento para adquirir otro tipo de ideas, ¿sí? Separa espacio para entrar en contacto con otros tipos de conocimientos, otras formas de ver la vida, escuchar posiciones contrarias a las tuyas, de tal manera que puedas complementar tus ideas y así sacar lo mejor de ambos mundos o sacar lo mejor de varios tipos de ideas, ¿sí? Y así vas a comprender al uno y al otro y vas a poder interactuar tranquilamente con el uno y con el otro, ¿sí? Y ya no te vas a considerar superior, porque cuando tú entras muy en contacto con tus propias ideas, te empiezas a sentir superior, ¿sí? Empiezas a considerarte mejor que los demás y eso inconscientemente lo vas a reflejar. Lo vas a reflejar y vas a entrar digamos, en choque con otras personas porque tú mismo, dentro de ti mismo, te consideras mejor. Entonces, a no ser que realmente tus hechos respalden ese nivel, ¿sí? Uno considerarse mejor sin haber unos grandes hechos que lo demuestren, pues entonces porque uno está saturado de cierto tipo de ideas, ¿sí? Uno solamente ya se empieza a sentir con cierta confianza cuando ha logrado cierto tipo de cosas. Hay que tener en cuenta eso, que el apasionamiento por ese tipo de ideas nos va a llevar a pensar de esa manera, ¿sí? A considerarte mejor antes de haber logrado esos resultados y haber llegado a una cima, ¿sí? Porque el reconocimiento de ser mejor no debe venir de uno mismo, sino de los resultados y de la admiración de las personas que te van a preguntar, ve cómo conseguiste eso, ¿sí? Entonces ahí es donde verdaderamente viene, ¿sí? Pero cuando ves unas cosas que uno mismo se va creyendo por uno mismo, por la imaginación, pues hay que tener cuidado con eso. Lo otro es, deja o sea, permítete conocer a otras personas o que ellos te conozcan a ti tal y como eres, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien pues uno no con todo el mundo se va mostrando tal y como es, comparte con ciertas personas tus ideas, tus pensamientos, tus maneras de actuar, para que a partir de sus opiniones te mantengan un poco a tierra, que si bien puede ser contrario con lo tuyo, eh, igual, si tú tienes la suficiente fuerza para llevar a algo, no te van a debilitar lo suficiente. Aunque es cierto que uno durante muchísimo tiempo debe permanecer, o sea, todo lo que uno tiene en su mente concretamente, si es un proyecto grande, debe permanecerlo en silencio hasta que ya obtenga sus resultados, ¿sí? Porque si lo empiezas a compartir, digamos que eso es como tratar de sembrar algo, no sé, sembrar un huerto de manzanas, ¿sí? Y lo vas a sembrar aquí donde todo el mundo pasa. ¿Qué va a suceder? Todo el que va pasando va a coger de una manzana, va a coger la otra, tal cosa, ¿sí? Pero si la encierras, seguramente los árboles van a crecer, vas a sacar tus manzanas y vas a poder venderlas, ¿sí? Cosa que no harías si las muestras a todo el mundo. Entonces, es importante durante cierto tiempo permanecer tus ideas ocultas, tu idea principal, y para así poder concentrar tu energía y enfocarla completamente. Es eso. Pero hay cosas que, dentro de cosas más normales, compártelas dentro de la normalidad con las personas, ¿sí? Y solo lo importante, compártelo con personas que le tengas ya mucha confianza, ¿sí? Entonces esto va a ayudar que nos vayan conociendo un poco más de nosotros y también va a haber unos comentarios y unas cosas que los demás nos tengan que aportar respecto a nuestra personalidad y a nuestra manera de actuar. Sobre todo en la cotidianidad, porque a veces las ideas extremas se llevan a la cotidianidad y ahí es cuando vamos a escuchar diferentes ideas que nos pueden aportar mucho acerca de cosas que nos estemos volviendo extremos, ¿sí? Entonces, bueno, lo que les decía, no trata de ser el mejor en todo, sino trata de estar cómodo contigo mismo en primer lugar. Segundo, lo que yo siempre he hablado en otros videos, uno siempre tiene que llegar al máximo nivel que puede llegar y dar el mejor esfuerzo que uno puede dar para con uno mismo. Al fin y al cabo así funciona la evolución, ¿sí? La evolución es llevar una fuerza a otro nivel, donde es superior y muchísimo mejor a como se era antes, ¿sí? Nosotros tenemos que ser superior respecto a la versión anterior de nosotros mismos, versión anterior en la cual estábamos confundidos, éramos débiles y inconscientes, ¿sí?
Tenemos que mejorar la versión de nosotros mismos para ser mejores, más rápidos, más conscientes y ante todo más felices. ¿Sí? La felicidad viene cuando tú obtienes unas cosas que te hacen sentir bien, que te hacen sentir cómodo. Es así. Entre más cosas cómodas lleguen a tu vida, más feliz vas a ser y sobre todo si las ganas con el esfuerzo propio. ¿Sí? Cosas que te costaron, las conseguiste y luego las disfrutas porque te las mereces. Es así de sencillo. También mide los niveles de consecuencias que el asumir un estilo de vida o una meta grande te puede conllevar. ¿Sí? ¿Por qué? Por ejemplo, tan bueno ser estrella de Hollywood, ¿sí? Y listo, la fama y tal cosa. Pero hay que ser consciente que esas personas no tienen una vida pública, ¿sí? Todo el mundo sabe todo lo que dice, piensa y actúa. Y a donde va todo el mundo les persigue y no los dejan tranquilos, ¿sí? Hasta que tienen que pasar de incógnito las personas. Y una sola mala cosa mal pronunciada, una ceja mal alzada, lo que sea, ya se vuelve el escándalo público, ¿sí? Eso me va a acordar de cosas, por ejemplo, acá de una reina, de las famosas reinas que dicen que a quien admiran, que al Papa y todas las cosas, ¿sí? Mire, esas cosas que perfectamente es normal que una persona que no tenga conocimiento de publicidad, que no sepa cómo manejar a las masas, pues diga una idea que en algún momento pueda parecer que va a llegar y a calar en las masas, ¿sí? Sobre todo hace muchísimo tiempo. Es perfectamente normal, ¿sí? Pero el hacer ese tipo de cosas, mire cómo se vuelve el escándalo más público, ¿sí? Gente feliz porque la persona dijo que a quién admira, que al Papa, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso, que el ser, por ejemplo, un personaje público va a llevar a ese tipo de consecuencias. Entonces, así con cualquiera de nuestras metas, nuestros estilos de vida, va a haber unas consecuencias, va a cambiar nuestra vida, nuestra manera de pensar y van a haber cosas que van a caer en el olvido y que nosotros no vamos a tener en cuenta y que van a ser abandonadas para que luego, después de muchísimos años, digamos, fue madre, tan bueno que yo vivía cuando no tenía este tipo de cosas, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Si se trata de habilidades, pues hay que irlas desarrollando de la misma manera que uno desarrolla su musculatura al ir al gimnasio, ¿sí? Desarrollas tu habilidad y sigues con tu vida normal. Entonces es hecho, es eso, yo iba a decir es hecho, ¿sí? Lo otro es seguir tendencias o la moda o la cultura o las tendencias que se están siguiendo en ese momento, ¿sí? Que si bien podrá usted decir que eso son manipulaciones de los poderes ocultos tras la sombra, seguramente, pues entonces con mayor razón para hacerlo, para no llamar la atención, ¿sí? Aparenta ser normal y luego ya tú ve en contra de los poderes ocultos y eso es lo que quieres hacer, ¿sí? De la manipulación de las masas. Pero generalmente cuando unas comunidades, una cultura llega a un estilo de vida, es porque ese estilo de vida ha sido el producto de cientos de años de evolución, sobre todo la que más sobresale de todas, por más artificial que parezca, finalmente es el resultado de muchísimos procesos de luchas, de estilos de vida que se han atravesado a través de muchísimos años, ¿sí? Entonces, si en algún momento las cosas son así, puede que sea la tendencia correcta, como puede estar completamente equivocado, pueden ser manipulaciones, pero igual puedes vivir ese estilo de vida y aún así separar un espacio para desarrollar tus ideas y tus sueños y tus propósitos que no tengan que ver con lo que todo el mundo está dictando, ¿sí? Porque al fin y al cabo nosotros tenemos que diferenciarnos, pero también tampoco pasarnos de raro, ¿sí? Entonces, bueno, era lo que les quería compartir en este video y nos vemos en una próxima. Bueno, les iba a decir que también me pueden seguir en, ¿cómo se llama esto? En iVoox, ¿sí? Y VOOX, que es una plataforma donde puedes escuchar podcasts. Es decir, yo sé que mis videos son largos, entonces no te vas a sentar pues a escuchar YouTube, sino que, por ejemplo, en algún momento sacas tu celular, escuchas un podcast y así pues te tienes en contacto con todos los conocimientos o todos los videos y todo el contenido. Y puedes andar por ahí con tu celular, incluso en Spotify también buscan Descubre Subconsciente y ahí van a encontrar entonces este canal. Nos vemos entonces en una próxima.